En estos días conversábamos con el contador Federico Camí, socio del estudio Guller y Regule, sobre la promoción de inversiones que impulsa el Poder Ejecutivo. Y ahora se suma este elemento, contador, que tiene que ver con lo que es la residencia fiscal, facilitar de alguna manera el trámite para acceder a esto en un contexto muy particular. Bueno, hoy en el comienzo del programa hablábamos de Argentina, del tema Vicentín, de todo lo que está generando esta medida del gobierno de Alberto Fernández. ¿De qué se trata este decreto del Poder Ejecutivo que tiene que ver con la residencia fiscal? Buenos días. Buenos días, Martín. Un saludo para ti y para todo el equipo. Bueno, sí, efectivamente, esto se estaba hablando hacía ya varios días, de que Uruguay tenía en carpeta, el presidente tenía en carpeta firmar un decreto que iba a modificar las condiciones para obtener una residencia fiscal en Uruguay. Lo primero que hay que aclarar es que hay dos tipos de residencia. Está la residencia jurídica o legal, que es cuando alguien no tiene la cédula de identidad porque es alguien que viene a residir al país. Y después está en el mundo de los impuestos lo que es la residencia fiscal, que más allá de la residencia legal o no, dejándola de lado, las normas fiscales tienen normas sobre residencia. Normalmente alguien es residente fiscal acá, todos nosotros, tú y yo seguramente, por el hecho de estar más de 183 días en Uruguay. Si alguien está más de 6 meses en Uruguay, es residente fiscal en Uruguay y le corresponderá pagar los impuestos que aplica el sistema tributario uruguayo. Esto no quita que si tenemos alguna inversión o alguna renta en el exterior, algún otro país, por habernos metido allí, nos cobre los impuestos de ese país también, o a veces se soluciona por un convenio para evitar el doble pago. Pero el concepto de residencia fiscal común es por los 183 días. El tema es que a veces hay otras causales, porque alguien no está 183 días en el Uruguay, y se es también residente fiscal por tener un interés económico en el país, o un interés vital. El interés vital es que viva la familia que depende de la persona acá, y el económico es tener ingresos en Uruguay más grandes que en otros países, y desde el año 2016 había una condición de interés económico que era tener un inmueble, no importa los días que esté uno en Uruguay, tener un inmueble de $1.800.000. Uh-huh. Eso es lo que está cambiando ahora, ya que se agrega una nueva condición que dice: podés ser residente fiscal y estar sujeto a los impuestos de Uruguay si tenés un inmueble de $380.000 y al menos estar 60 días en Uruguay. Eso es lo que está agregando este decreto, bajando notoriamente el monto de inmuebles, de inversión inmobiliaria a tener en el Uruguay, o si no a través de una empresa, tener acciones de una empresa que genere al menos 15 puestos de trabajo y el valor de la empresa tiene que ser del orden de $1,5 millones. Pero lo más relevante es lo primero, es decir, que a través de la tenencia de una inversión inmobiliaria de unos $380.000 y combinado con estar 60 días en Uruguay, en el año civil, uno puede obtener la residencia fiscal. Y ahí donde está el interés que está despertando esto, sobre todo en Argentina, pero esto es aplicable a todo el mundo, no es solo para Argentina, Claro. Donde hay gente que, bueno, que quiere estar dispuesta a decir, ante esto, trato de cumplir con este criterio de residencia fiscal. Pero un tema muy importante, que a veces se omite y es la clave de todo esto tiene una condición, que es no ser residente fiscal en otro país. Uruguay no te va a dar la condición de residente fiscal si tú seguís siendo residente fiscal en Argentina, en Chile, en Brasil. A lo cual hay que salirse del sistema de residencia fiscal en el otro país, que muchas veces generalmente implica, no estar 183 días en el otro país. O sea, la gente tiene que tener un ánimo en cierta medida de mudarse. Y eso es lo que a veces no es tan sencillo como algunos piensan, que compro un inmueble, estoy 60 días de vacaciones en el verano y ya está. No, hay que salirse del otro país. Y eso es lo que vino a cambiar el decreto que se emitió ayer y que está trayendo importantes consultas de gente sobre todo de la región, ¿no? Claro, ¿y eso es así en otros países, esa exigencia que tiene Uruguay con respecto a lo que es la residencia fiscal, o es algo que Uruguay lo plantea como una diferencia, digamos, con respecto a otros países? Tiene que ver quizás con el tema de la OCDE, que también ha sido un tema que en su momento se planteó. ¿Por qué ese requisito, de alguna manera, a tener que renunciar a la residencia fiscal a tu país de origen? Bueno, lo que pasa, Martín, primero el concepto de residencia fiscal existe en todo el mundo y normalmente es el mismo, tiende a ser el mismo en cuanto a tener los intereses vitales, de familia o económicos
o los 183 días, que es lo que lleva muchas veces a que hay personas, sobre todo en Europa pasa mucho, que a veces andan mudando de lugar o viajando en el tiempo para evitar y andan contando con una libreta los días para tratar de no estar y no cumplir la definición de residencia en tal país porque me aplican tales impuestos y prefiero estar en otro país que me aplica otros impuestos. Entonces, eso pasa normalmente. Lo que no es muy común, o existen casos sin duda, pero no es la regla general, es el sistema de la residencia por intereses económicos en base a comprar una propiedad. Eso no todos los países lo tienen, pero hay casos como por ejemplo Portugal, que tiene un sistema que con una propiedad de $500.000 se accede a una residencia fiscal. Hay casos como Montenegro y algún país europeo también, no de la parte principal de Europa, pero sí hay países que tienen normas de incentivos de este tipo. Y el hecho de que Uruguay pida que una de las condiciones para esto es que pierda la residencia fiscal en otro país, creo que es importante. ¿Por qué? Porque de lo contrario, alguien podría tener residencia fiscal en otro país y viene en Uruguay y casi que la está comprando, como que sería un papelito que se compra, pese a que alguien es residente fiscal en otro país, viene, saca un papelito del fisco uruguayo y también soy residente en Uruguay. No, está bien que Uruguay exija para esto, que son condiciones económicas que al fin se cumplen comprando una propiedad. Te doy la residencia fiscal en Uruguay, perfecto, pero tenés que manifestarme que no tenés residencia fiscal en otro país. Entonces no estoy metiéndome en un problema para con otro país de que estoy dando residencia como que voy y la compro en un lugar, ¿no? Claro, te evita eso el problema con otros países. Federico, ¿qué perciben ustedes a nivel, por ejemplo, de consultas en este momento? Bueno, ahora se suma esta medida, estuvimos hablando del tema de la promoción de inversiones hace algunos días contigo también. Está este tema hoy de Argentina planteado de Vicentín. Hay un ambiente bastante particular. Hace un rato nosotros conversábamos con Víctor Tonelli, que está vinculado al negocio de la carne, sobre la relación del campo con el gobierno argentino. ¿Cómo lo perciben hoy ustedes al ambiente a nivel de lo que son consultas, del interés? ¿Hay interés? ¿Se percibe que ya hay cierto interés de concretar inversiones o aún no? Mirá, Martín, la verdad que sí, que hay muchas consultas. Este tema, bueno, obviamente hoy ya era tapa en los diarios de Argentina, desde ayer de noche en los portales y hoy en los principales diarios, y los últimos 6 días han habido no menos de 7 o 8 noticias en los medios argentinos, muy al detalle de todo esto que estamos hablando, y está despertando interés. Hay muchas llamadas, mucha gente que puede estar interesada, y se dan muchas circunstancias. Se da la circunstancia de cierto deterioro que se está viendo claramente en el país vecino, en cierta medida, el tema de la pandemia, que a su vez Uruguay lo viene manejando bastante bien, y también yo creo que ayuda, y bueno, y todo eso se conjuga para un sistema de pandemia que va a traer, el post-pandemia en todos los países va a traer la discusión de qué va a pasar con los sistemas fiscales, porque los estados van a tener que pagar todo esto, y ya hay muchos preparándose para impuestos nuevos o potenciales incrementos de impuestos en varios países, y la gente se empieza a preparar, si puede, y si está a su alcance, salir de la situación, sea mudándose y comprando inmuebles, porque acá también podés mudarte y tener 183 días en Uruguay y sos residente. Pero son decisiones que no siempre son fáciles, no todos las pueden llevar a cabo, pero hay mucha consulta, muchísima consulta. He hablado con otros colegas, otros contadores y abogados colegas, y están todos en la misma situación, como locos recibiendo llamadas, mail, consultas, y a ver si se concreta. Bueno, ese es el desafío en el segundo semestre de los que quieran venir a poder cumplir estas definiciones, siempre saliéndose de su país, que es otro tema y es un tema de Argentina o de Brasil o de Chile, donde sea. Tienen que, se espera que se concreten inversiones y se genere movilidad en la economía con estas situaciones que se puedan dar. Yo creo que sí, que va a haber interés de muchas personas. No sé el volumen, decirte cuánto, eso es difícil de medir, pero bueno, Uruguay simplemente es un receptor de inversores, sus puertas abiertas para recibir gente del exterior, con normas tributarias más flexibles que otros países y con menor carga impositiva, porque es la lógica del Uruguay respecto a otros países que a veces son de más carga impositiva, y bueno, y está con las puertas abiertas, ¿no? Contador Federico Camí, socio del estudio Guller y Regules, muchas gracias por estar con nosotros. Impecable, un abrazo, Martín.